Dios fue quien diseñó las emociones. O sea, Dios nos diseñó completamente a nosotros, yo espero que lo crea, ¿sí? Completamente, y dentro de nuestra parte del alma fue diseñada las emociones, y usted debe tener claro eso, ¿sí? Y las emociones, si fueron diseñadas por Dios, por tanto las emociones son buenas, son agradables y son perfectas, y nuestro trabajo es renovar nuestra manera de pensar, no acomodarnos al pensamiento de este mundo, de este siglo, básicamente a toda la influencia de las obras de las tinieblas, ¿sí? Y ahí es donde comprobamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y dentro de eso está las emociones. Es decir, que las emociones entran, nuestras emociones entran dentro de ese proceso en los cuales no debemos adaptarnos a lo que el mundo dice, a lo que establece la gente, ¿sí? Sino a lo que Dios establece, porque en la voluntad de Dios es que está su voluntad, perdón la redundancia, buena, agradable y perfecta. Es decir, nosotros debemos estar disfrutando de nuestras emociones basados en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto de las emociones, porque fueron diseñadas por Dios. Pero también estuvimos viendo que esas emociones, o realmente con la caída de Adán y Eva, punto, no nada contrario, ni punto suspensivo, Adán y Eva, punto, ¿sí? Hombre, varón y hembra, ¿correcto? Ellos cayeron por el engaño del diablo, y entonces a raíz de esa caída del hombre se pervirtieron las emociones, ¿sí? Se pervirtieron, y fue lo que el diablo, una de las partes principales que el diablo buscó afectar, y dentro de eso está que afectó la parte de nuestra mente, ya lo hemos visto, las emociones y la voluntad, ¿sí? Entonces recordemos que nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. En nuestro espíritu, y muchos dirán, pero pastor, ¿usted por qué repite tanto eso? Porque seguro si le pregunto hoy, le pregunto a alguno de ustedes, tal vez no me responda eso. Hasta que le quede claro, lo va a escuchar. ¿Ok? Entonces somos un espíritu, y en nuestro espíritu, ese espíritu fue separado de Dios. ¿Sí? Tuvimos una muerte espiritual. ¿Sí? En nuestra alma, y en nuestra alma es donde están varias partes, pero las que quiero tratar es básicamente está la mente, las emociones y la voluntad, donde la mente se generó ya el proceso de la pérdida del conocimiento de Dios, y en las emociones surgieron o se presentaron las emociones negativas, que es donde quiero trabajar, ¿correcto? Y la voluntad, que ya usted y yo comenzamos a vivenciar el hecho de tomar demasiadas decisiones, ¿ok? Y eso generó mucho problema. Y en nuestro cuerpo, o sea, espíritu, alma, ya lo vimos, lo que le mencioné las tres, y en nuestro cuerpo, pues se presentó la muerte física, ¿sí? En otras palabras, todos estamos esperando en algún momento de este tiempo llegar a morir, y si Cristo no viene antes, y yo espero que lo crea. Pero también, perdón, este cuerpo tiene que entrar a sufrir, ¿sí? O se le va a presentar el hecho de la enfermedad, o si no, entonces, ¿por qué estamos tan encerrados este tiempo? Por la causa de la enfermedad, que afecta básicamente el cuerpo. ¿Estamos? Gloria a Dios. Simplemente le estoy dando un resumen, un recorder, y yo espero que usted esté allí plenamente conectado. Sí, no me voy a devolver, me gustaría, pero realmente no lo voy a hacer. Y tenga presente que la misma escritura nos lo describe, que lo espiritual es más real que lo natural, que lo que nosotros vemos naturalmente no es lo verdadero es lo que no vemos, lo espiritual. Por eso la única forma de llegar a experimentar lo espiritual es basado en la palabra de Dios. Si usted no se enfoca en la palabra de Dios, no va a poder conocer o vivenciar, experimentar lo espiritual, que es lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y vimos dentro de ese proceso las emociones negativas, vimos el hecho del temor, ¿sí? Entonces vuelvo y le recuerdo, ¿sí? Entonces las emociones en sentido negativo comenzaron a tomar, luego de la caída del hombre, tomaron preeminencia, comenzaron a surgir y a crecer, a incrementarse, a tal punto de que hoy en día la gente piensa que las emociones negativas son normales, eso es normal, o sea, pura norma del mal, normal, ¿no? Y eso no hay problema. Lo importante es que te sientas como te quieras sentir.
no funciona, son pervertidas por las obras de las tinieblas, porque Dios creó las emociones en el hombre y las creó buenas, agradables y perfectas. Ahora, ¿cuáles son las emociones que quiero mencionar? Algunas, ¿sí? De las tantas que son, pero algunas que tienen realmente trascendencia, ¿sí? En el hombre son el temor o el miedo, que fue la que vimos, y quiero ampliar un poquito más esa, la vergüenza, la culpabilidad y la ira, ¿ok? Miedo o temor, miedo, vergüenza, culpabilidad e ira. Entonces en el temor vimos cómo el diablo, ¿sí? Hizo que el hombre, ¿sí? Comenzara a experimentar algo que nunca había experimentado. Y ahí lo vimos allá en Génesis 3:10, solo se lo estoy mencionando. Dice, y él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Es decir, antes Adán respondía al temor de Dios. Adán respondía al temor de Dios y ahorita tenía lo contrario. Ya era miedo, el miedo. Ahora, quiero generar una diferencia en el temor de Dios que le había manifestado. Temor de Dios es reverencia, respeto y amor profundo. Diga conmigo, reverencia, respeto y amor profundo. Eso es lo que significa temor de Dios. Ahora también significa temor de Dios, también usted lo puede traducir como adoración, ¿sí? O sea, Dios buscaba adoración o temor de Dios son palabras sinónimas, son expresiones sinónimas. Adoración, que ¿qué significa en general cada uno de estos aspectos? Una vida de obediencia. Eso es lo que nosotros, o se demandaba Dios de Adán y Eva, una vida de obediencia. Ellos caminaban en temor, en reverencia, en respeto, en amor profundo, o sea, caminaban básicamente guiados, orientados bajo la voluntad de Dios sobre sus vidas. Y el diablo vino y les quitó eso y comenzó a infundirles algo que no habían experimentado, esa emoción negativa que es el miedo. O sea, yo no sé, ya para poderle explicar a usted el miedo, seguramente algunos, si van por la calle y de pronto viene un habitante de calle, principalmente las mujeres, algunos sienten que como que se le paran los pelos así, o hay algunos que sienten aquí cuando por allá en la oscuridad o les toca ir al baño por la noche y sienten como, uy, que eso es miedo, ¿sí? A tal punto que lo condiciona físicamente, ¿correcto? Ahora, no se le olvide, escuche por favor el mensaje ahora 8 días, que ahí di un fundamento aún más amplio, ¿ok? Entonces, temor de Dios es reverencia, respeto y amor profundo. Estamos hablando de adoración, de una vida de obediencia a Dios. Ese era el temor de Dios que existía en el jardín del Edén, y el diablo cogió bajo la caída y lo convirtió en que Adán y Eva comenzaran a experimentar miedo ante las cosas, ante las situaciones, y eso los condicionó a tal punto de que comenzó a gobernar sus vidas. Ahora, tenga en cuenta que hay una gran diferencia entre ese temor de Dios y el miedo normal. Usted no puede confundir estos términos, porque si no va a tener muchos problemas, realmente los va a tener, porque la religión ha querido vender, llamémoslo así, a Dios bajo el miedo y no bajo el temor de Dios. Me explico. En otras palabras, la gente lo quiere hacer notar a Dios como, a ver, él es el Jehová de los ejércitos, el grande, el alto, el sublime, y entonces la gente se inventa que Dios le manda enfermedades a la gente. ¿Qué hace con eso? Que la gente le tenga miedo, más no temor de Dios a Dios. ¿Me explico? Es como si mis hijos, que ya sabe que tengo 2 hijos, entonces, bueno, digamos ya con el pequeño, no tanto con el grande, ¿sí? Entonces mi hijo lo agarro tengo un bate de béisbol y cada vez que él se equivoque, entonces lo cojo y le doy por la espalda. ¡Bim! Un solo batazo. Se equivocó. ¡Pan! Me miró feo. ¡Pan! No hizo la tarea. ¡Pan! Y así lo agarro cada momentico. Ahora la pregunta es, bajo ese esquema de maltrato, porque sería un maltrato, la pregunta es, ¿mi hijo me tendría miedo o me tendría respeto? La respuesta es miedo.
En otras palabras, seguramente la demora es que coja el bate y yo creo que comienza a temblar. Eso ocurre mucho en las parejas. Cuando ahí tenemos tipos maltratadores o abusadores, ¿sí? Apenas el tipo se para o llama o medio sube la voz, la esposa es así. O los hijos también. Exactamente lo mismo. Eso llévelo a la parte de los jefes. ¿Sí? Porque usted lo que debe buscar es que, ejemplo, en el caso de sus hijos, es que sus hijos les tengan respeto. Por eso la descripción de temor de Dios, reverencia, respeto y amor profundo. Pero el diablo buscó generar miedo, o sea, que la gente, en otras palabras, tiemble, pero, o sea, que lo aniquile completamente a la persona y que no pueda experimentar o vivenciar su vida normal, ¿sí? Sino que está condicionado a ese miedo, o sea, que lo consume literalmente, porque si usted ha vivenciado ese miedo, sabe que el miedo paraliza a la gente. Por eso es que hay tantos muertos en la parte cuando ocurren terremotos, ocurren situaciones de emergencia, porque la gente queda paniqueada, llamémoslo de esa manera, paniqueados y no pueden reaccionar, ¿sí? Eso es miedo, eso es miedo. Y usted no puede ver a Dios bajo ese miedo. También cuando se habla de temor de Dios, usted debe tener en cuenta que usted debe tener temor de Dios o reverencia, respeto a su palabra. Usted no puede decir, sí, es que yo temo a Dios, yo lo honro, lo respeto, lo reverencio, yo lo amo, pero ese cuento de la palabra no, porque la palabra es Dios mismo. La palabra es Dios mismo. Por eso Jesús es el verbo, la palabra, y la palabra con Dios, la palabra era con Dios, y la palabra o el verbo era Dios. O sea, estamos hablando de la misma persona. Usted no puede decir que ama a Dios si usted no ama su palabra. Usted no puede decir que respeta o reverencia a Dios si usted no reverencia la palabra. Y si quiere conocer un poquito más de eso, pues yo le digo, oiga, vaya, escuche muchos mensajes que he dado, ¿sí? Y no recuerdo en cuál exactamente lo di, creo que fue en Doctrina de la Salvación o en una de las tantas que hemos podido ministrar, ¿sí? Cuando usted lee la historia de Nehemías, usted se dará cuenta como cuando ellos abrieron el libro de la ley, abrieron el libro donde estaba escrita la Torá, y cogieron ellos, dice la palabra que apenas lo abrieron, la gente cayó rostro en tierra, o sea, se lanzó se lanzó a tierra para poder recibir, o sea, reverenciaron la palabra a tal punto que se postraron rostro en tierra con solo abrir la escritura. Es más, seguramente hoy muchos de ustedes aquí todavía están en pijama, y eso que ahora 8 días hablé de eso. Qué vergüenza si está en pijama, pero bueno, si ya está, pues quédese ahí, aguántese lo que estoy diciendo. ¿Estamos? Entonces tiene que reverenciar la palabra, honrar la palabra. Por eso tiene que aprender a amar lo que Dios ama, honrar lo que Dios honra, ¿sí? Y aborrecer o despreciar lo que Dios desprecia. Y dentro de ese punto de vista significa que usted también, cuando se habla de temor de Dios, también debe aprender a amar, a reverenciar y a honrar a los hermanos. Porque estamos hablando del cuerpo de Cristo. Porque cuando uno ama su cuerpo, dice la escritura en Efesios, o sea, uno no hace daño a sí mismo. Algunos yo creo que, ojalá volteo a mirar, no, es verdad que tienen unos segundos después. Oiga, ¿qué tanto te está honrando? ¿Tiene temor de Dios? ¿Tiene temor a su palabra? ¿Tiene temor, reverencia y respeto a la gente? ¿A la gente? Que somos familia. Recuérdese el tema de la pirinola, yo siempre hablo de la pirinola, donde todos ponen. Eso es mostrar que verdaderamente tenemos reverencia, respeto y amor profundo a las cosas de Dios, al diseño de Dios. La iglesia, la gente, no las paredes que vemos acá, sino la gente es importante. ¿Estamos? Gloria a Dios. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4, 18. Aleluya. Dice la palabra de Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido
perfeccionado en el amor. ¿Estamos? Ahora, recordemos que habíamos dicho que el temor de Dios echa fuera los demás temores. O sea, haciendo la comparación en que cuando refiere a amor de Dios, también refiere, a temor de Dios. Amor de Dios igual a temor de Dios. ¿Listo? Entonces, en el amor no hay temor, miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, la mejor forma de usted aniquilar la emoción negativa del miedo o del temor, ¿sí? Es cuando usted implementa en su vida el temor de Dios. Reverencia, respeto y amor profundo. ¿Ok? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos 2, 14 al 15. Ahora, para que se dé cuenta dónde es que genera mayor dominio el diablo a causa del miedo o a causa del temor. Dice la palabra de Dios desde la Nueva Versión Internacional, dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, diga conmigo, anular, mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, versículo 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. ¿Estamos? Ahora, en otras palabras está diciendo Jesús fue hecho humano, ¿sí? Y a través de su muerte, él anuló el poder que tenía el diablo del dominio, ¿sí? De la muerte, ¿sí? Tenía el dominio de la muerte, ¿sí? Y libró a la gente de qué? Libró a la gente, dice en la escritura en el versículo 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. La pregunta es, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Resumámoslo así fácil. ¿Usted le tiene temor a la muerte? Y algunos dirían, no, yo no le tengo temor a la muerte. ¿Tiene temor de la muerte de alguno de sus hijos? No, pastor, ahí ahí sí sería catastrófico, ¿sí? No, ahí sí no lo aguantaría. Temor a la muerte. ¿Tienes temor a la muerte? Porque si no logras controlar o si no te permites controlar, ¿sí? Gracias. Si no te permites controlar ese temor, significa que vas a caer nuevamente siendo presa de la esclavitud del diablo que se generó por el temor a que a la muerte, ¿sí? Y está refiriéndose a los dos tipos de muerte, que es la muerte espiritual y la muerte física. ¿Estamos? En la muerte espiritual, pues cuando éramos nacidos de nuevo, pues no había nada que hacer. Ahorita ya estamos vivos, no estamos muertos, estamos vivos espiritualmente porque recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Ahora, nos sigue la muerte física, ¿le tiene miedo a esa muerte? Pues es tiempo de que comience a doblegar o aniquilar ese temor en usted, porque usted ya sabe y tiene que coger la palabra, por eso reverencia y respeto a la palabra, que la palabra nos dice, dijo el apóstol Pablo, para mí el morir físicamente es ganancia. Entonces tiene que ver la muerte física como una ganancia para que comience a aniquilar el temor a la muerte física, tanto suya como de cualquier persona. En otras palabras, usted es de las personas que podría llegar a decir, pues si muero, pues finalmente voy para donde el Señor y estoy tranquilo. Y si muere alguien de mi familia, pues no me voy a volver un 8, ni me voy a enloquecer, porque sé que mi familiar tiene a Cristo, es vivo espiritualmente y va a estar en la eternidad y en algún momento nos iremos a encontrar. Eso tendría que traer tranquilidad a usted, a su vida. Ahora, quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Listo? 2 de Timoteo.
Nos dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora, esto es para que se dé cuenta de que el miedo no es de Dios. Diga conmigo, el miedo, la cobardía o el no es de Dios, proviene del diablo. Y por tanto, si usted le tiene miedo a la muerte, significa que está siendo gobernado por el diablo. Y llámese miedo a cualquier tipo de muerte. A cualquier tipo de muerte. Y si usted quiere profundizar un poquito más esto, usted se daría cuenta y leería, ejemplo, la historia. Sí, la historia, usted no la va a encontrar en la Biblia, pero sí hay historia al respecto de cómo murieron los discípulos. Cómo murieron los discípulos. O sea, ellos no, ya entendieron que no le tenían miedo a la muerte. Aún el apóstol Pedro, ¿sí? Cuando lo cogieron y lo iban a matar y lo iban a crucificar, dijo, no, a mí no me crucifiquen como murió mi Señor. A mí colóquenme con la cabeza hacia abajo. Por eso allá donde se sienta Bergoglio, en el Vaticano, la silla supuestamente donde en el lugar donde murió Pedro, tiene la cruz al revés. Otros tantos dentro de los 12 discípulos murieron en unas formas terribles. A uno le quitaron la piel. Es más, de eso hay en la Capilla Sixtina una fotografía ya de Miguel Ángel al respecto. Tomás, el que le decían el incrédulo, atravesado por una lanza. La pregunta es, ¿tú todavía le tienes miedo a la muerte? Si le sigues teniendo miedo a la muerte, nunca vas a avanzar en tu vida espiritual. Y es lo primero que tienes que aprender a romper con el temor. O sea, miedo a la muerte no puede haber. Ninguna muerte, ni la mía ni la de ningún familiar mío. ¿Estamos? ¿Estamos? Y algunos yo creo que deben estar diciendo, ay de mí, pobre de mí. ¿Listo? El temor de Dios, por eso el temor de Dios viene como resultado de tu identidad en Cristo. O sea, si tú no estás identificado en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti, el miedo va a ser algo con lo que vas a tratar el resto de la vida. Y en todas circunstancias. Y afróntese. Hay alguna gente, no, es que yo le tengo miedo a las ratas, dicen algunos. Bueno, te va a tocar enfrentar las ratas. Ay, no, pastor, qué susto. Eso ya suena terrible. Bueno, o si le tiene miedo a la oscuridad, más vale que comience a enfrentarlo. Ahí es donde usted va a decir, Dios mío, tú me has librado del temor, del dominio del temor. Tú no me has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y vaya, enfréntese a una rata, vaya, enfréntese a ir a buscar agüita por la noche con luz oscura. Y así le podría seguir dando ejemplos. Pero hágalo, ¿sí? Hágalo. Hágalo. Si no va a lograr enfrentar esto, significa que este mensaje no le sirvió para nada. Pastor, pero yo lo que le tengo miedo es a mi esposo. Pues más vale que lo vaya y lo ponga en su sitio, que dígale que él no es Dios, sino es su esposo. ¿Estamos? Hijos no le pueden tener miedo a sus papás. Le tienen que tener respeto, honrarlos, amarlos. Eso sí. Pero dígale a sus papás, papá, yo le respondo a usted por miedo, no por amor, para que esta persona cambie. Esto se trata de que lo ponga en práctica. O si no, entonces, ¿cómo va a dominar el miedo? Porque solo se puede mediante esa identificación en Cristo y va a tocar enfrentarse a esos temores. Hágalo. Hágalo.
Puede ser poco a poco, pero lo tiene que responder y dése cuenta que va a tener resultados. Va a tener resultados. Qué bueno poder ver algunos, a ver si dirían amén. O ay de mí, pobrecito. Gloria a Dios. Bueno, ahorita vamos con la segunda emoción, que se llama la vergüenza y la culpabilidad. Vergüenza y culpabilidad. ¿Ok? Recuerde que todo esto surgió con Adán y Eva. Adán y Eva, no había nadie más. Adán y Eva. ¿Listo? Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra Génesis 2:25. Dice la palabra, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vuelvo y lo leo. Y estaban ambos desnudos, sin ropita, Adán y su mujer. Mire, es que es interesante. A mí la Biblia, la gramática bíblica me encanta, la verdad que sí. Con solo decir y estaban ambos desnudos era suficiente. Pero dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Eso es redundante. ¿Sí? Y no se avergonzaban. Después les voy a hablar sobre eso. ¿Listo? Ahora, debemos entender que la sexualidad, los órganos sexuales y la actividad sexual es sagrada. En el matrimonio. En el matrimonio. Fue el diseño de Dios. Por tanto, Él establece cómo se aplican las reglas. Y qué bueno que vaya a escuchar un mensaje, ese está en iVoox, está en YouTube, que se llama Familia Modelo de Dios o Diseño de Dios. ¿Ok? Ahora, a causa de la caída del diablo, el diablo, ¿sí? El diablo pervirtió ese diseño maravilloso de Dios, lo dañó. Y ahora, por eso es que al hombre le toca cubrirse. Le toca cubrirse. No sé si lo ha notado o usted se ha preguntado, ¿yo por qué me tengo que colocar ropa? ¿Sí? Pues no sé si con usted pasa, seguramente se lo voy a decir, ¿sí? Pero yo no sé si usted no disfruta su tiempo cuando usted está en el baño, donde usted se quita toda la ropa y usted allá en la ducha bañándose, allá como Dios lo trajo al mundo. O si no, recuerde cómo disfrutaban sus bebés, si tiene hijos, ¿sí? Y el que no, pues de pronto disfrutó algún sobrino cuando estaban bebecitos, ¿cómo disfrutaban ellos en las tinas? Desnudos, delicioso, eso era, y chapaleaban y botaban agua, y no importa que los papás le tomaran fotos, esa foto que uno siempre le causaba, ¿qué? Cuando uno crece, ¿qué le causa esa foto? Vergüenza, ¿sí o no? Vergüenza es lo que le causa esa foto. Y normalmente todo niño, al menos de esta época, tiene una foto desnudo, pequeñito en la tina. ¿Estamos? O sea, Dios nos diseñó para disfrutar de nuestra sexualidad, de nuestros órganos sexuales, porque lo causó o lo hizo de una manera perfecta, de una manera maravillosa, ¿sí? Y el diablo quiso pervertir eso, pervertir eso. O sea, ¿cómo puede ser que estos disfruten de eso? No, o sea, el diablo buscó quitar todo lo que al hombre tiene para disfrute. Por eso le digo, las emociones son para disfrute de nosotros. Por eso el diablo buscó pervertirlas. Vaya conmigo a Génesis 3:7. Génesis 3:7. Yo creo que algunos deben estar imaginándose las fotos de los niños allá en peloto. Dice la palabra. ¿Y se nos ha dado cuenta que esa foto, sea niña o sea niño, no importa? Esas fotos de los niños pequeñitos. Ok. Génesis 3:7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Estamos? Ahora, vimos
vimos, nos dice la palabra de Dios, que ellos estaban desnudos, ¿cierto? La pregunta es, ¿usted está desnudo delante de Dios? ¿O está cubierto? ¿Ok? Bueno, vamos a leer la escritura. Quiero volver a leer la escritura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuáles ojos? Los ojos naturales. ¿Qué es lo verdadero? Recuerde, ¿qué es lo verdadero? Los ojos espirituales. Lo verdadero es lo espiritual, no lo natural. Ya lo vimos y ya lo leímos y ya lo estudiamos la semana pasada. Lo verdadero es lo espiritual, no lo natural. Y aquí nos dice que entonces fueron abiertos los ojos ¿de quién? De ambos, de Adán y Eva. Y conocieron que estaban desnudos. Es decir, recuerde, ya perdió el conocimiento de Dios y ahora se dedicaron a conocerse ellos mismos. Ellos mismos. O sea, ya entró el proceso de quererse conocer ellos mismos. Por eso es que surgió el humanismo. La gente se quiere conocer a sí mismo. Y por eso muchos gastan demasiado tiempo en el espejo. Porque se quieren conocer a sí mismos. Conocieron que estaban desnudos. Que estaban desnudos. Pero la palabra nos describió allí, ¿sí? Cuando leímos Génesis 2:25, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, bajo el ámbito espiritual no había vergüenza, porque ellos estaban cubiertos de una manera espiritual por Dios, y no les hacía sentir ni vergüenza ni culpabilidad. Y aquí nos describe que ellos ya comenzaron a conocer su desnudez, se comenzaron a conocer ellos mismos. Pero dice algo adicional, entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, en otras palabras, versión moderna, versión chipchombiana, sería como más o menos taparrabos. Hojas de higuera. ¿Listo? Miren, normalmente las máscaras ocultan lo que el rostro verdaderamente muestra. La gente vive en miedo de que la gente lo descubra. ¿Cómo así, pastor? Yo le hago una pregunta, ¿usted es genuino o usted es hipócrita? Sinceramente. Y aquí no le estoy viendo la cara, entonces no puede tener su máscara puesta. ¿Usted es genuino con Dios? ¿Usted es genuino con lo que hace? Mire, hay veces creo que son memes o cosas así que salen de supuestamente mujeres que se pegan una arreglada y eso, y llegan que es que a la noche de la boda y se quitan todo eso y Dios mío, horrible. Ahora, con eso no le estoy diciendo mujeres no se maquillen, no, por favor, sería un pecado no maquillarse. Pero usted tiene que aprender a ser genuino, ¿correcto? Porque usted no puede hacer un cubrimiento de usted. Usted tiene que ocuparse, como nos dice la palabra de Dios, y no malintencionada como lo hace la religión, ¿sí? Que las mujeres no se vistan con joyas, ni con aretes, ni con nada de eso. No, 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 no. O sea, lo que le estaba diciendo la palabra, o lo que dice el Espíritu por medio de la palabra es, oiga, no se ocupe tanto de la parte exterior. Recuerde que lo principal es lo interior, lo espiritual. Eso es lo verdadero. O sea, se lo voy a decir de esta manera. Yo sé que cuánto gasta una mujer maquillándose su rostro o arreglándose su cuerpo con cremas y todo eso. Normalmente creo que son como 1 o 2 horas, algunas hasta 3, yo creo que hasta más, Dios mío. ¿Sí? La pregunta es ¿cuánto tiempo gasta en la palabra? Porque debería gastar más tiempo en la palabra que en lo que utiliza para arreglarse todo ese poco de pañete que se echan en la cara. Y con eso no le estoy diciendo, no se eche maquillaje, no, sí, por favor, échese maquillaje. Eso le ayuda para la perfección del diseño de Dios. Pero también gaste tiempo, tome tiempo
en conocer a Dios, porque Adán y Eva se ocuparon de conocerse ellos y conocieron. Conocimiento. Estaban desnudos y cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, actuaron. Cuando comenzaron a tener más conocimiento de ellos, dése cuenta, comenzaron a hacer lo que Dios no les dijo que hicieran. Entre más se conozca usted, más va a ir a hacer lo que Dios no lo llamó a hacer. Porque la palabra de Dios nos llama a conocerse a usted, lo llama a conocerlo a Él. Pastor, pero o sea que yo me tengo que mantener desnudo. No, físicamente no, tiene que cubrirse. Tiene que cubrirse. Y si usted se da cuenta a través de la historia del tiempo, el diablo lo que hizo fue comenzar a tapar de quién cree que fue la influencia de que Adán y Eva comenzaran a coser hojas de higuera y hacerse delantales para taparse la desnudez del diablo. Si se da cuenta anteriormente, entre más tapada una persona era mejor, pero el diablo se dio cuenta que esa estrategia no le sirvió. Hoy en día, ¿qué está buscando la gente? Entre más destapada, pero aún así se quiere tapar lo mínimo. Tiene que aprender cómo maneja el diablo, cómo opera para hacer sentir a la gente vergüenza. Ahora, Dios establece en nosotros, nos manda cómo nos debemos vestir. Dios nos manda y demanda de nosotros cómo debe ser nuestra vestimenta. Si no me cree, vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3:12. Y ahora esta es solo alguna escritura de las muchas que hay. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues. Ahora, vístase. ¿Qué le está diciendo Dios? Oiga, ¿está desnudo? ¿Está muy pensando en usted? ¿Está conociéndose mucho su desnudez? Pues, ¿sabe qué? Vístase. ¿De qué se tiene que vestir? Vístase como escogido de Dios. ¡Ay, eso me gusta! Eso me hace sentir y caminar como yo soy escogido de Dios. ¿Cómo me tengo que vestir? Como santo. ¿Cuántos santos tengo acá? ¿Por qué santo? Porque Cristo me hizo santo. Pero no solo me tengo que vestir como escogido de Dios, como santo, sino como amado. Me tengo que vestir como amado. ¿Cuántos se visten de amados de Dios? ¿Cuántos se sienten vestidos con la vestimenta de amado de Dios? Oh, perdón, ¿usted es un pordiosero o un habitante de la calle de hijo de Dios? Yo no sé si me está captando o me estoy dando a entender la expresión gramatical, lo que le quiero decir. También nos dice, vístase como de entrañable misericordia. Ah, no, pastor, esa sí no me gustó. Vístase de benignidad. Vístase de humildad. Ahora, ¿se acuerda qué es humildad? No, ay, pobrecito, yo soy el agachado. No, humildad, usted se hace humilde cuando le entrega toda ansiedad a Dios. Esa es la forma de vestirse de humildad. Cuando usted coge sus problemas y le dice, Dios, yo te los entrego toditos. Es que mi esposo no cambia, te entrego a mi esposo, Dios. Mi esposa no cambia, te la entrego, Dios. Estos chinos no cambian, te los entrego, Dios. Y usted no se aguanta a usted mismo, entonces, Dios, yo me entrego a ti. ¿Estamos? Eso es humildad. Solo ese es un pequeño bracito de lo que le quería decir. Ahora, vístase ¿qué? De mansedumbre. Vístase de paciencia. Y esto para los que se acuerdan de la predicación sobre la paciencia, que me puse una camiseta de paciencia aquí con un medidor. Vístase, hermano. Está desnudo, deje de conocerse usted. Por eso es que nos dice en Apocalipsis, la iglesia que estaba desnuda, miserable, cuando tenía ropa como reyes, le dijo, usted es una iglesia desnuda. Ojalá quisiera escucharlos. Desnuda, miserable. Porque la forma de vestirse no es por conocerme a mí. Es permitirme vestir como Dios me diseñó. Colosenses 3:14.
O creo que ahí le sigue el versículo en la lectura, pero yo tengo el versículo 14. Dice, y sobre todas las cosas, diga conmigo, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Dígalo otra vez, sobre todas las cosas. Si quiere, cierre sus ojos y no mire toda esa gente que tiene al lado. Cierre los ojos y diga, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, Dios mío. Sobre todas. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas las cosas, vístase de amor. Sobre todas. Dios mío. Gracias. Porque toda tu voluntad para mí es buena, es agradable y es perfecta. Ya no tengo más culpa, ya no tengo más vergüenza, porque ahora no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú me has dado identidad, tú me has dado propósito. La vergüenza nunca más, ni la vergüenza ni la culpabilidad, nunca, pero nunca más se adueñarán de mi existencia. Yo me revisto como escogido de Dios, como santo, como amado, con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, pero principalmente de amor. Es el vínculo perfecto. Dios mío, gracias. 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 ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no honrar? Si alguno dice, pero pastor, yo siento que es el diablo el que me ataca. Las obras de las tinieblas están dándome. Yo te quiero decir, ¿te quieres seguir conociendo a ti mismo y seguir haciendo hojas de religión? Cosieron hojas de religión. Cosieron hojas de su propia obra. Los delantales de su propia obra. Coge y revístete de lo que Dios te dice que te tienes que vestir. Y si sientes que el diablo es el que te está atacando, pues coge la armadura de Dios de Efesios 6 y comienza a revestirte. Ahora, eso no es físicamente hablando, como algunos que y cojo el yelmo y cojo el escudo y diablo te... ¡No! Todo eso tiene un significado. Pero tú tienes la forma de defenderte contra cualquier acechanza del diablo. Y la pastora Nancy ya hace unos días habló sobre eso. Y no me voy a remitir a eso. Pero Dios te ha dado y te ha equipado a través de lo que Cristo hizo por nosotros de una manera sobrenatural, espectacular. Se lo voy a decir de esta manera, que es la forma correcta. Te equipó espiritualmente de lo que Adán y Eva habían perdido, pero que tú lo recibiste por medio de Jesucristo. ¿Cómo no amarte, Dios? ¿Cómo no amarte? Si me libraste del temor, del miedo, me libraste de la culpa, de la vergüenza.
través de Jesucristo. Bendito seas, Señor.